La primera vez que vi a Julia bajarse de un coche que no era el nuestro, con una sonrisa que no me dirigía a mí, supe que algo andaba mal. Eran las 7:43 de la mañana, un jueves cualquiera, y yo había vuelto del trabajo antes de tiempo porque me habían cambiado el turno. Nunca había visto ese coche gris estacionado frente al portal. Pero ahí estaba. Un Audi A4, reluciente, con las ventanillas tintadas y el motor aún encendido. Ella no me vio. Bajó del asiento del copiloto con el abrigo mal cerrado, el pelo aún húmedo y las medias torcidas. Caminaba rápido, como si quisiera evitar ser vista, pero justo antes de meterse en el portal, se giró y sonrió. Esa sonrisa que antes era solo mía. Y ahí fue cuando me di cuenta, no era solo el coche, ni el horario raro, ni los silencios en casa. Era ella. Era su cuerpo hablándole a otro, era su forma de caminar, de tocarse el cuello, de reírse con alguien que no era yo. No me fui. Me quedé en el coche, viendo cómo desaparecía dentro del edificio. Apagué el motor, cerré los ojos y conté hasta 10. Quería pensar que era solo una paranoia mía. Que todo tenía una explicación razonable. Pero lo sabía. A veces no necesitas pruebas. Solo necesitas ver la forma en que alguien se despide de otro cuando cree que nadie los mira. Y yo miré. Y no me gustó nada de lo que vi. Volví a casa ese jueves sin decir nada, pero con la cabeza en ebullición. No le hablé del coche, ni de la sonrisa, ni de su entrada sigilosa al portal como si ocultara un cadáver en el bolso. Solo observé. Julia llegó 2 horas más tarde diciendo que había dormido mal, que se le había hecho tarde porque se entretuvo hablando con una compañera en la cafetería cerca de la oficina. La escuché en silencio mientras me quitaba los zapatos y asentía. Su voz sonaba firme, sin temblores, pero eso no significaba nada. Los mentirosos más peligrosos no son los que sudan al inventar historias, sino los que te miran a los ojos sin pestañear mientras lo hacen. Y ella era de esos. No podía acusarla sin más. Por dentro sentía una rabia difícil de disimular, pero también tenía una necesidad desesperada de estar equivocado. Quería pensar que estaba siendo paranoico, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, que todo eso del coche, de la forma en que se bajó, de la sonrisa, no era nada. Así que tomé una decisión que me daba asco, empecé a seguirla. El lunes siguiente pidió salir antes del trabajo. Dijo que había una reunión con un proveedor externo y que su jefa prefería hacerla fuera de la oficina. Le dije que no había problema y le ofrecí llevarla, a lo que respondió con un mejor no, amor, así aprovecho para pasar por la papelería. Lo dijo rápido, sin mirarme, y después me dio un beso en la mejilla como si fuera su primo lejano. A las 18:15 me estacioné a unas calles de su oficina, lo suficientemente lejos para no ser notado. El coche gris no tardó en aparecer. Ella salió del edificio a las 18:32, sola, con un bolso diferente al de siempre y una sonrisa floja en los labios, de esas que uno suelta cuando está relajado, cómodo, feliz. Se subió al coche y arrancaron. Yo lo seguí sin luces hasta un bar de copas en Lavapiés. Me quedé fuera, dentro de mi coche, mirando la entrada. No me atreví a entrar. No quería ver más de lo necesario, no todavía. Me bastaba con confirmar que había un alguien. Y lo confirmé. A las 19:06 salieron. Ella se reía, llevaba la chaqueta del tipo sobre los hombros, como en las películas baratas que siempre critiqué. Él le acarició el pelo antes de subir al coche. Ella le besó la mejilla con confianza, como quien ya lo ha hecho muchas veces. No era una primera cita. No era algo que estuviera empezando. Esto ya llevaba tiempo. Volví a casa sintiéndome ridículo. Había estado durmiendo con una actriz durante semanas, tal vez meses, sin darme cuenta. Me duché, preparé la cena y fingí normalidad,
aunque las manos me temblaban al cortar los tomates. Julia llegó a las 21, dijo que todo había salido bien con la reunión. Me preguntó si había cenado. Le dije que sí, que me había calentado unas lentejas que estaban en el frigo. Ella respondió con una, perfecto, y se fue a cambiar. Nada en su tono daba señales de culpa. Eso era lo que más me molestaba. Durante los siguientes días, observé todo. Cómo se arreglaba más que de costumbre, cómo usaba perfume incluso para ir al supermercado, cómo ya no dejaba su ropa interior en el cesto del baño sino que la guardaba inmediatamente. El miércoles, noté que se lavó el pelo 2 veces en un mismo día. A veces salía del baño con una expresión extraña, como aliviada, pero no por haber terminado de ducharse, sino como si hubiese salido de otro tipo de situación. Yo apuntaba todo mentalmente, cada pequeño detalle que no encajaba con la mujer que decía ser mi esposa. Era como armar un puzzle donde todas las piezas eran de diferentes cajas y el dibujo final era algo que no quería ver. El sábado por la mañana, aproveché que ella salió a correr para revisar algunas cosas en casa. No suelo hacer esto, nunca lo había hecho antes, pero necesitaba entender con quién estaba compartiendo mi vida. En un cajón del mueble del recibidor encontré un ticket de aparcamiento de una zona a la que jamás vamos, cerca de la estación de tren de Atocha, con fecha de hacía 3 semanas, un miércoles en el que supuestamente había estado en casa todo el día por estar con fiebre. En otro cajón, más profundo, encontré una tarjeta de presentación con el nombre de un abogado. Eso sí me llamó la atención. No estaba a mi nombre, sino al de ella, y detrás había una nota escrita a mano: hablamos el viernes a las 18. No tardes. A las 11 volvió de correr como si nada. Me preguntó si quería ir a comer a casa de sus padres. Le dije que no me sentía muy bien. Ella ni siquiera se molestó en preguntar por qué. Solo dijo: vale, yo voy sola entonces. No me dio un beso. Ni una caricia. Se fue. Ese mismo día, a las 6:30, salí de casa y fui al bar en Lavapiés. Me senté en la esquina, donde podía ver sin ser visto. A las 18:41, el coche gris volvió a aparecer. Julia bajó, esta vez sin mirar a su alrededor. Él ya la esperaba adentro. Se sentó frente a él, le tocó la mano, se reía. No era una aventura ocasional. Era una relación. Tenían sus códigos, su lenguaje corporal, sus bromas internas. Era como ver a una pareja que lleva meses juntos. Me quedé ahí 1 hora. No porque quisiera seguir mirando, sino porque no podía moverme. El cuerpo no me respondía. Fue como si me hubieran quitado el aire, aunque no dije ni una palabra. Lo único que pensé fue: ahora sí, esto es real. No planeé nada especial. No escribí discursos. No me imaginé cómo sonaría su voz cuando intentara justificarse. Solo supe que no podía seguir acumulando silencios. El domingo por la noche, mientras estábamos viendo la televisión sin mirarnos realmente, apagué la pantalla con el mando a distancia, me giré hacia ella y le pregunté: ¿desde cuándo estás con él? Julia no dijo nada en los primeros segundos, como si no entendiera de qué le estaba hablando, o como si esperara que fuera una broma, o una trampa. Me miró con esa cara que pone cuando intenta ganar tiempo, cuando busca una excusa que no ha ensayado lo suficiente. ¿De qué hablas?, preguntó finalmente, sin convencimiento, con una voz neutra, sin sorpresa real. Del tipo del coche gris, del bar en Lavapiés, del abrigo que no era tuyo, del beso en la mejilla, de tus reuniones que terminan en risas a escondidas. De ese. De todo, respondí mientras mantenía la mirada fija en ella. No levanté la voz, no hice aspavientos. Solo quería que lo dijera. Quería que tuviera el valor de decirlo con palabras, no con evasivas. Julia se levantó del sofá y fue a la cocina sin responder. La seguí.
Abrió el grifo, se sirvió un vaso de agua, lo bebió y lo dejó en la encimera. No tengo por qué aguantar un interrogatorio así, y menos con ese tono, dijo sin mirarme. Me reí, una risa seca, corta, casi sin aire. Ese tono, después de todo esto me hablas del tono. Julia, no es un interrogatorio, es una pregunta simple, ¿lo estás viendo, sí o no? Esta vez sí me miró, con rabia, con incomodidad, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo que no era indiferencia. Vi miedo. No miedo a mí. Miedo a lo que estaba en juego. No lo estoy viendo, dijo, y bajó la vista inmediatamente, como si sus propias palabras le dieran asco. Ah, perfecto. Entonces explícamelo tú, ¿por qué has mentido? ¿Por qué subes a ese coche? ¿Por qué lo abrazas? ¿Por qué te arreglas como no lo hacías antes? ¿Por qué tu ropa interior no aparece por ningún lado? ¿Por qué hay un ticket te atocha en casa? ¿Por qué tienes una tarjeta de un abogado con una nota escrita a mano? ¿Por qué te lavas el pelo 2 veces al día y por qué ya no puedes ni sostenerme la mirada durante más de 5 segundos? Julia no respondió. Se quedó ahí, apoyada en la encimera, con las manos juntas, sin saber qué hacer con ellas. La tensión en la cocina era insoportable, pero yo no pensaba moverme ni callarme. Después de medio minuto, soltó un suspiro. No de resignación, sino de derrota. Vale, sí, estuve con él. No fue planeado, pasó y ya está, dijo como si se tratara de haber derramado vino en la alfombra. Pasó y ya está, repetí con incredulidad. ¿Me estás diciendo que esto fue un accidente, como caerse por las escaleras? ¿Crees que soy imbécil? Ella no contestó. Caminó de nuevo hacia el salón, como si se pudiera escapar del tema simplemente cambiando de habitación. ¿Quién es?, le pregunté desde la puerta. No te lo voy a decir, respondió sin girarse. Claro, porque así mantienes ese pequeño rincón de intimidad que aún tienes con él. No, disparé. Ella se sentó en el sofá y agarró un cojín, como si eso la protegiera de lo que venía. ¿Lo amas?, pregunté sin rodeos. Tardó mucho en responder. No lo sé, murmuró finalmente. Esa fue la puñalada que no esperaba. No era el sí, ni el no, era el no lo sé lo que me rompió algo por dentro. Porque ese no lo sé era más real que cualquier otra cosa. Significaba que una parte de ella ya se había ido, pero aún no sabía si volvería. ¿Y yo qué soy entonces para ti? Un compañero de piso, el tipo que paga las facturas, el idiota que cuida de ti mientras estás con otro. Julia se llevó las manos a la cara. No me hables así, murmuró entre dientes. Así como, Julia, con la verdad, con las consecuencias de tus actos. Ella se puso de pie de nuevo, más firme esta vez. ¿Y tú qué esperabas, Álvaro? Llevamos años en piloto automático. Tú con tu trabajo, tus horarios, tus rutinas. Yo con mis frustraciones, mis ganas de sentirme viva. ¿Tú crees que esto vino de la nada? Me sentía sola. Invisible. Y tú no veías nada. Nunca preguntabas cómo estaba, solo decías, ¿qué tal el trabajo?, y seguías leyendo el periódico. Me harté. Me quedé callado. Porque, aunque una parte de mí quería gritarle que nada justificaba la traición, otra parte se preguntaba si realmente había sido tan ciego como decía. Podías haber hablado. Podías haber dicho todo esto antes de abrirte de piernas para otro, dije finalmente. Ella me abofeteó. No fue fuerte. Fue más simbólica que real. Pero en ese momento entendí que ya no quedaba nada que pudiera salvarse. ¿Quieres que me vaya?, me preguntó. No hace falta. Ya estás lejos desde hace tiempo, respondí mientras caminaba hacia el dormitorio. Esa noche dormimos en la misma casa pero en mundos distintos. Ella en el sofá, yo en la cama, sin cerrar los ojos ni un segundo. No porque la quisiera cerca, sino porque, después de todo lo dicho,
lo único que quería era no volver a verla nunca más. Pasé los 2 días siguientes en silencio. Julia se fue a dormir a casa de su hermana el lunes por la noche después de que ni siquiera le dirigiera la palabra durante el desayuno. Me preguntó si quería que nos viéramos para hablar con calma, pero lo que yo necesitaba no era calma. Lo que yo necesitaba era un plan. Me levanté temprano, fui al trabajo como siempre, saludé a mis compañeros, sonreí cuando hacía falta, respondí correos, organicé reuniones y fingí una normalidad absoluta mientras por dentro ya estaba escribiendo mentalmente cada paso de lo que venía. No se trataba solo de que me hubiera sido infiel. No se trataba solo de la humillación de verla construyendo algo con otro mientras yo seguía aquí como si nada. Se trataba de que ella me había hecho pasar por idiota durante semanas, quizás meses, y eso no se perdona tan fácilmente. Fui metódico. Organicé mis movimientos para que nada se notara. El jueves por la tarde fui al despacho de un abogado que me había recomendado un amigo. Le conté la situación sin rodeos, le entregué los datos, le mostré una foto que había tomado desde el coche frente al bar de Lavapiés donde se veía claramente a Julia con el otro. El abogado no me dio falsas esperanzas, pero me dijo que tener evidencia visual podría ayudar en la división de bienes si se confirmaba que la relación extramarital fue sostenida. Ese mismo día cambié mis contraseñas bancarias, suspendí las tarjetas adicionales de nuestras cuentas conjuntas y abrí una nueva cuenta en un banco diferente. Me aseguré de que todos los pagos domiciliados importantes estuvieran a mi nombre y saqué todos los documentos personales de valor que aún estaban en casa. Cuando volví esa noche, ella me escribió un mensaje diciendo que quería pasar a recoger algunas cosas. Le dije que no había problema, que el sábado por la mañana estaría fuera y podía venir sin necesidad de verme. Ella agradeció, con ese tono formal que se reserva para los vecinos o los antiguos compañeros de clase. Ya no hablábamos como pareja. Éramos 2 extraños compartiendo los últimos restos de una historia rota. El viernes por la noche me quedé en casa preparando lo que sería mi cierre. Imprimí los estados de cuenta, las fotos, las capturas de pantalla con fechas y horas, incluso las veces en que había entrado a casa más tarde de lo que había dicho. No porque pensara presentarlo todo en un juzgado, aunque esa posibilidad estaba sobre la mesa, sino porque quería que lo viera, que se diera cuenta de que no había logrado engañarme tanto como creía. También escribí una carta, no para pedir explicaciones ni para desahogarme, sino para recordarle todo lo que habíamos construido y cómo ella había elegido destruirlo por una emoción momentánea que ni siquiera fue capaz de defender con convicción. Esa carta la imprimí, la metí en un sobre junto con una copia del contrato de separación de bienes que el abogado me ayudó a redactar y lo dejé todo sobre la mesa del comedor, bien visible. El sábado a las 11 de la mañana salí de casa con una mochila y me fui directo a un hotel en el centro. Desde la ventana del 3er piso veía perfectamente la calle donde vivíamos. A las 11:30 llegó. Entró con su mochila, con paso inseguro, mirando hacia todos lados como si esperara encontrarme. Permaneció dentro durante algo más de 1 hora. Salió sin la mochila, caminando más lento, con el rostro apagado. Me llamó 3 veces ese día. No contesté. Al día siguiente me escribió. El mensaje decía que no esperaba encontrar eso en la mesa, que no sabía qué decir. Yo tampoco dije nada. Pasó una semana entera sin contacto. En el trabajo seguía comportándome con normalidad. Iba al gimnasio, comía fuera, hablaba con mis amigos sin contarles nada. No porque me avergonzara, sino porque no necesitaba opiniones ajenas en este momento. Solo necesitaba ejecutar cada paso de mi plan con precisión. El viernes por la tarde, cuando sabía que ella estaría trabajando, regresé a casa acompañado de un cerrajero. Cambié la cerradura. Dejé sus cosas empacadas en el trastero y un mensaje en su buzón: tus pertenencias están abajo. La cerradura ha sido cambiada. No tienes que volver.
Ella no respondió. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No fue un sueño placentero, pero al menos no hubo imágenes de ella riéndose con otro ni excusas inventadas. Al día siguiente, un amigo en común me escribió para preguntarme si era verdad que nos habíamos separado. Le dije que sí. No di detalles. No los necesitaba. Esa misma semana contacté con una agencia inmobiliaria y puse el piso en venta. No quería seguir durmiendo en la misma cama donde ella probablemente se imaginaba con otro. Ya no me importaba si la separación sería complicada o no. Quería dejar atrás cada rincón que compartimos. Pasaron 12 días desde la última vez que vi a Julia, y no hubo llamadas nuevas, ni mensajes, ni intentos de contacto. Supongo que entendió el mensaje claro cuando encontró la puerta cerrada y sus cosas en bolsas de basura perfectamente ordenadas dentro del trastero. No respondí a los mensajes anteriores, tampoco al que mandó diciendo que necesitábamos hablar. Lo ignoré como se ignora una factura que sabes que llegará de todos modos. Pero el jueves por la noche, mientras salía del supermercado con una bolsa en cada mano, la vi esperando junto a mi coche. No me asusté ni me molestó tanto como creí que lo haría. Solo pensé que ya era hora. Dejé las bolsas en el asiento trasero y abrí la puerta del conductor sin saludarla. Ella se acercó sin decir palabra, con el abrigo mal abrochado y la cara pálida. ¿Podemos hablar?, preguntó mientras daba un paso atrás, dejando claro que no iba a subirse sin mi permiso. Asentí. Caminamos hasta un banco cerca del aparcamiento. No era el mejor lugar del mundo, pero tampoco necesitábamos comodidad para lo que íbamos a decir. Julia fue la primera en hablar. Dijo que había estado pensando mucho estos días, que sentía que lo que habíamos vivido no merecía terminar así. No usó la palabra perdón, ni una sola vez, lo cual me pareció lógico porque nunca había sido buena asumiendo culpas. Sé que no lo hice bien, que lo arruiné todo, pero también creo que los dos dejamos de hablarnos hace tiempo, y tú también lo sabes, dijo sin mirarme directamente. Yo la observaba con la calma de quien ya no espera nada. No estaba ahí para discutir ni para negociar nada. Solo quería cerrar el círculo. Lo que hiciste no fue un error de comunicación, Julia. No te acostaste con otro porque no hablábamos. Lo hiciste porque querías, porque elegiste hacerlo y porque pensaste que yo no me daría cuenta. O peor, que no me importaría, dije sin levantar la voz. Ella asintió levemente. No me gustó lo que hice. Me sentí culpable, incluso mientras pasaba. Pero era como si todo en mí estuviera tan vacío que necesitaba llenarlo con algo. Aunque fuera basura. Ahí sí la miré con dureza. Lo llenaste con mentiras. Con tiempo que me quitaste para dárselo a otro. No voy a perdonarlo ni quiero entenderlo. Solo quiero que esto termine. Hubo un momento de silencio incómodo. Julia miraba el suelo, frotándose las manos como si le molestara el frío. Yo no dije nada. Sabía que vendría el intento de justificarse. Siempre lo había hecho. No por maldad, sino porque detestaba sentirse la mala de la historia. Y entonces llegó. ¿Y si intentáramos empezar de cero? Con terapia, con tiempo, sin presiones. No por mí. Por lo que fuimos. Por todo lo que construimos. Yo no estoy segura de que quiera seguir con él. No creo que él tampoco lo tenga claro. Y tú y yo, pasamos muchas cosas juntos, Álvaro. Me reí, pero sin alegría. Eso es lo más triste que has dicho. Que estás aquí considerando seguir conmigo solo porque el otro tampoco lo tiene claro. Como si yo fuera el plan B. El consuelo, ¿sabes lo que es despertarte cada mañana sabiendo que la persona con la que duermes está deseando estar en otra cama? ¿Sabes lo que se siente al ver a alguien a quien amas riéndose con otro mientras tú estás esperando en silencio a que vuelva a casa? Julia me interrumpió. No, no lo sé,
pero no quiero que me odies. No lo hice por hacerte daño, aunque lo haya causado. Solo quiero arreglar las cosas, aunque sea tarde. Negué con la cabeza. No te odio. Eso se acabó también. Lo que queda ahora es nada. Y con nada no se construye una segunda oportunidad. Ella tragó saliva, respiró hondo, y dijo lo que supongo que tenía guardado desde hacía días. ¿Qué va a pasar ahora con todo, con el piso, con las cuentas, con el divorcio? Le dije que ya estaba todo en manos del abogado, que recibiría los papeles en cuanto los terminara de revisar, que ya no tenía que preocuparse por eso. Solo quiero terminar esto sin más dolor. Sin peleas. No tengo intención de arruinarte, ni de hacer esto más largo. Pero no voy a fingir que puedo volver a verte como antes. Ella asintió. ¿Hay alguien más en tu vida ahora?, preguntó. Me sorprendió un poco, pero respondí sin pensarlo. No. Pero prefiero estar solo que volver a vivir lo que viví contigo estos últimos meses. Julia se quedó callada. Nos levantamos del banco al mismo tiempo. Me ofreció la mano, como quien entrega un papel. La estreché sin fuerza. Antes de alejarse, dijo una última frase. A pesar de todo, me alegro de haber estado contigo todos estos años. Aunque no supiera cuidarlo al final. No respondí. Me subí al coche, arranqué y la vi alejarse por el retrovisor sin ninguna emoción. Era solo una figura caminando por la acera. Ya no era mi esposa. Ya no era nada. Después de aquella conversación, todo avanzó rápido. Firmamos los papeles un martes por la tarde en una notaría del centro. Ella llegó puntual, bien vestida, con la cara más seria que nunca. No intercambiamos más de 3 frases formales, solo lo necesario para confirmar que ambos entendíamos el acuerdo. No hubo reproches, ni lágrimas, ni preguntas de último minuto. Firmamos, recogimos nuestras copias y salimos del edificio cada uno por una puerta diferente. No la vi alejarse y ella tampoco miró atrás. Fue así como terminó algo que duró casi 10 años. No con un escándalo ni con gritos, sino con 2 firmas y un silencio definitivo. Los primeros días después de eso fueron extraños. No sentía alivio, tampoco tristeza. Me levantaba, desayunaba, iba al trabajo, saludaba a la gente, regresaba a casa y cenaba solo, como si llevara años haciéndolo. Mi entorno no cambió demasiado, pero mi forma de estar en él sí. Todo era más simple, pero al mismo tiempo más seco. Nadie me preguntaba cómo me sentía, quizás porque sabían lo que había pasado y no querían meter el dedo en la herida, o quizás porque realmente a nadie le importa tanto como uno cree. Yo tampoco buscaba consuelo en nadie. Lo que tenía que pensar lo pensaba solo, y lo que no quería pensar lo enterraba bajo tareas pequeñas, ordenar armarios, limpiar el coche, aprender a cocinar cosas que nunca había intentado. Un sábado por la mañana decidí cambiar de casa. Llamé a una inmobiliaria y les pedí que me ayudaran a vender el piso. No quería quedarme en un lugar donde cada pared tenía memoria de algo que ya no existía. Me ofrecieron varios pisos en el mismo barrio, pero pedí que buscaran en otra zona, más lejos, sin vecinos conocidos, sin bares donde me hubiera sentado con ella, sin parques donde hubiéramos paseado. Necesitaba empezar desde cero, no por despecho, sino porque todo lo anterior estaba contaminado. 3 semanas después firmé el contrato de una vivienda más pequeña en otra parte de la ciudad. Me mudé sin avisar a nadie. Apagué el teléfono 2 días seguidos y desconecté internet. Dormí en el suelo los primeros días porque no quería traer nada de la antigua casa, ni siquiera la cama. Con el tiempo empecé a salir más. No para conocer a nadie, ni para socializar, sino porque caminar sin rumbo era mejor que quedarse en casa escuchando el eco del refrigerador. Empecé a ir a una cafetería que quedaba cerca del trabajo. Me sentaba solo,
leía el periódico, miraba a la gente pasar. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. A veces, el dueño me saludaba y me traía el café sin que lo pidiera. Me preguntó cómo me llamaba y desde entonces lo decía con mi nombre en voz alta cada mañana. Eso fue suficiente contacto humano durante semanas. Me gustaba sentir que podía pasar por un tipo cualquiera, uno más entre miles. Eso no lo había sentido en años. No volví a saber de Julia. Un amigo común me dijo que se había ido de Madrid por trabajo. No pregunté más. Tampoco quise saber si seguía con el otro. Ya no tenía importancia. Lo que ocurrió entre ellos, si es que seguía ocurriendo, era su asunto, no el mío. Yo había cerrado ese capítulo con tanta firmeza que hasta me sorprendía no sentir más curiosidad. Lo que me dolía ya no era la traición, sino el tiempo perdido. A veces pensaba en todas las horas que invertí en intentar salvar algo que ya estaba muerto. Me reprochaba no haberme dado cuenta antes, no haber hecho algo cuando aún estaba a tiempo. Pero al final entendí que no se puede anticipar una caída cuando el suelo se mueve sin avisar. Lo único que podía hacer era aceptar que eso también era parte de vivir. Un domingo decidí donar casi toda la ropa que tenía. Llené varias bolsas con camisas, pantalones, zapatos, incluso algunas chaquetas que me gustaban mucho pero que siempre usaba cuando salíamos juntos. No las quería más. Fui hasta un contenedor de ropa usada y lo dejé todo ahí. No sentí pena, ni nostalgia. Fue solo ropa. Cosas que ya no tenían sentido. Al volver a casa me sentí más ligero. Esa noche dormí mejor. Con el tiempo empecé a pensar en lo que quería hacer después. No tenía respuestas claras, pero sabía lo que no quería repetir los mismos errores, no quería entrar en otra relación por costumbre, no quería seguir el guión que otros me ofrecieran. Quería vivir bajo mis propios términos, aunque me costara más. Quería reconstruirme con piezas nuevas, no con restos. Y eso no era un discurso bonito, era una decisión. Una que tomé con la misma firmeza con la que firmé los papeles del divorcio. Hoy, casi un mes después de todo, puedo decir que no me siento feliz, pero me siento limpio. No tengo que fingir nada, ni justificarme, ni compartir espacio con alguien que me miente. Puedo respirar sin pensar si a la otra persona le molesta el ruido. Puedo hablar sin medir si lo que digo va a generar otra discusión sin sentido. Y eso, en estos tiempos, ya es mucho.